Buenos días. Para la Superintendencia de Control de Poder de Mercado es un honor recibir en esta mañana al doctor Hugo Gómez Apac, actualmente magistrado y presidente del Tribunal Andino de Justicia. Quiero resaltar fundamentalmente tu actividad de académico. Tú vienes generando, promoviendo algunos temas importantes para nuestros países, para la región andina, para América Latina. Temas de propiedad intelectual, temas de protección a la competencia. Y precisamente en ese contexto quería preguntarte, Hugo, a propósito de que escuchamos a las diferentes autoridades de competencia en el continente hablar de promover la cultura de competencia. Las autoridades de competencia replicamos y persistentemente decimos que se requiere más cultura de competencia en otros países. Desde tu experiencia, desde tu trabajo, desde la academia, las concepciones que tú tienes, ¿qué podemos entender? ¿Qué es esto de cultura de competencia? ¿En qué consistiría esto de promover la competencia? Bueno, en primer lugar, agradecerte, estimado Danilo, por la invitación y estar aquí en la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, entidad que es liderada por ti desde hace varios años. Mira, es cierto que estoy muy involucrado con el tema de la competencia, desde la academia, como autoridad hace años, inclusive como magistrado vemos temas de competencia. Entonces, de alguna manera, en mi carrera profesional, siempre he estado vinculado de una u otra forma a la competencia. Y yo creo que la cultura de la competencia es una forma de ver no solamente lo que ocurre en el mercado, sino en la sociedad en su conjunto. Una cultura de la competencia pasa por premiar el esfuerzo personal, el esfuerzo familiar y saltas al esfuerzo empresarial en los negocios. Una cultura de la competencia es una en la cual los ciudadanos, a través de su iniciativa, a través de su esfuerzo, buscan lograr sus objetivos. Y esto evidentemente también llega al nivel de las empresas. Claro, al nivel de las empresas ya inclusive bajo un paraguas legal, constitucional y legal que promueve y fomenta la competencia. Pero esta cultura de la competencia es algo en la que debemos entender que todos ganan. En primer lugar, los consumidores. Porque, como sabes tú muy bien, cuando las empresas compiten, lo hacen para obtener las preferencias de los consumidores. Entonces, en esta rivalidad, las empresas, ¿no?, persiguen obtener las preferencias de los consumidores y estos lo que obtienen son productos y servicios a menores precios, de mejor calidad, de mayor variedad, acceso más fácil. Entonces, el consumidor pues es el beneficiado directo de la competencia, pero las empresas también se benefician. La presión competitiva las hace ser más eficientes, reducir costos, innovar, incrementar la calidad de sus productos, su variedad. Todo eso genera eficiencias que les permiten luego, por ejemplo, no solo pensar en el mercado local, sino en los otros mercados, en la exportación y aprovechar pues los acuerdos de libre comercio, los procesos de integración económica. Pero el Estado también gana con la competencia. A más competencia, a más inversión, a más libre comercio, hay más negocios, más transacciones, más impuesto a la renta, más impuesto al valor agregado y por tanto más recursos públicos. Más recursos públicos para que los estados gasten en educación, en salud, en seguridad, en justicia. Tal como tú lo describes parece sencillo, te agradezco mucho por esa síntesis, pero surge una pregunta. ¿Pero por qué en otros países no es tan fácil desarrollar esta cultura de competencia? ¿Por qué el Estado o quienes de alguna manera administran el Estado no aplican principios y políticas de competencia? Y al mismo tiempo, ¿por qué eso no está enraizado en la sociedad? A ver, ahí hay dos preguntas. Una que es más fácil de responder, que tiene que ver con el Estado. La otra, incluso más de carácter cultural y hasta filosófica, que tiene que ver con la sociedad. Empecemos por lo primero, el Estado. En los países de Latinoamérica, en el caso de la comunidad andina, las constituciones de manera expresa, directa o indirecta reconocen la defensa de la competencia. Las constituciones colombiana y peruana lo hacen de manera directa, o sea,
dicen claramente que existe la libre competencia. La Constitución colombiana habla de un derecho a la libre competencia económica y la Constitución peruana refiere al deber del Estado de promover y defender la libre competencia. Fíjate. En el caso de Bolivia y de Ecuador, sus constituciones defienden también y tutelan la competencia, pero de manera indirecta, es decir, al prohibir las conductas anticompetitivas, porque ambas constituciones, por ejemplo, prohíben el abuso de la posición dominante, están defendiendo la competencia. Y por eso yo una vez resalté un documento de ustedes, la metodología sobre las barreras normativas, porque ustedes hacen un análisis constitucional, hacen un análisis de la Constitución de Montecristi y llegan a la conclusión, y yo comparto la postura que ustedes mencionan en el documento, de que en la Constitución del Ecuador de 2008 no solo está garantizada la libre iniciativa privada, la libertad de empresa, sino también la defensa de la libre competencia. Entonces, es una conclusión a la que llegan ustedes. Entonces, entendiendo que ese principio rector está en la Constitución, ya toca a las autoridades que he mencionado hace un momento a que en el ejercicio de sus competencias tengan presente ese principio rector de la defensa de la competencia. Así, si se va a expedir una ley, el legislador, la asamblea, debe considerar los diferentes aspectos que tiene la Constitución, incluyendo la defensa de la competencia. Las Cortes, al momento de fallar, tienen presente sí los derechos reconocidos en la Constitución, las garantías reconocidas en la Constitución, entre ellos la defensa de la competencia. Entonces, ¿para qué? Para que lo tengan presente al momento de fallar, al momento de legislar, al momento de ejecutar alguna actividad o hacer alguna política. Entonces, por el lado del Estado está eso. Y ahora, a la parte más difícil, cultural y casi filosófica de la ciudadanía. Pues bien, la cultura de la competencia está en nosotros, está en la sociedad. Nosotros siempre aplaudimos a los procesos competitivos, las olimpiadas, los concursos, las competencias. Y además, fíjate tú, que desde pequeños este tema de la competencia está arraigado desde el hecho de que los niños compiten por notas, por los primeros puestos, por becas, luego por puestos de trabajo, ascensos, clientes. Es decir, la competencia es inmanente al ser humano. Yo a veces digo en las clases, en la sociedad se replica lo que se ve en la naturaleza, cooperación y competencia. Lo que tú ves en la naturaleza es cooperación y competencia. Cooperación, abejas, hormigas, dentro de la manada de los leones, dentro de la manada de otras especies, cooperación, pero también competencia. Y a veces cuando ves, por ejemplo, que tras la gacela van tanto las hienas como los leones, están compitiendo. Competencia y cooperación. En la sociedad también hay cooperación y competencia. Cooperación porque tiene que haber solidaridad. Solidaridad para que todos los ciudadanos gocen un mínimo de bienestar. Y ahí están las otras políticas de fomento, de solidaridad, de subsidiariedad. Cooperación, solidaridad, pero también competencia. Entonces, ese equilibrio entre cooperación y competencia es lo que hace que los países se desarrollen muy bien. Entonces, en la sociedad hay competencia, aplaudimos la competencia, solo que hay que internalizarlo más, que el ciudadano entienda que la competencia también es respeto a la legalidad, respeto a los derechos de propiedad intelectual, respeto a las normas. Por ejemplo, a veces estas conductas como que el vecino disfruta del cable, del internet del otro vecino. No, hay que erradicar todos esos tipos de comportamientos. Competencia dentro de la legalidad, competencia y cooperación. Si así lo internalizamos, así lo entendemos, lo que nos debería deparar es crecimiento, desarrollo. Es una visión muy optimista y la celebro. Y ya hacia eso debemos propender. Las autoridades de competencia en todo el mundo, y podemos particularizar en la región andina, hacen lo suyo, es decir, estamos aprovechando los diferentes instrumentos, herramientas que doctrinariamente la ley contempla. Es decir, por un lado, ejercemos en mayor o menor medida abogacía a la competencia, es decir, se desarrollan estudios de mercado importantes. En el caso ecuatoriano se han trabajado conjuntamente con varios actores, representantes de la academia, del sector privado, asesores nacionales e internacionales, diferentes guías, opiniones de competencia. Por otro lado, tenemos, digamos, el análisis de ex post, investigaciones robustas, importantes, que eventualmente, si se comprueba la infracción, se imponen sanciones fuertes de acuerdo a nuestra ley,
sanciones económicas importantes. Entonces, las dos herramientas, tanto abogacía de la competencia como también los análisis, si las investigaciones que pueden culminar con sanciones, digamos, son los dos pilares, sin desmerecer, por supuesto, también el control de concentraciones, que también es el ex ante. Pero si las cosas son así como tú estás describiendo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no miramos un entorno mucho más competitivo? ¿Por qué la ciudadanía, por qué los diferentes actores no respiramos que eventualmente América Latina y nuestros respectivos países van en esa línea? Y me queda la inquietud. Tú has desarrollado bastante esto de la responsabilidad de los actores públicos. ¿Cuál es en este caso, más allá de cumplir la ley, la responsabilidad de los actores privados, quienes realmente actúan en el mercado? Fundamentalmente los que tienen poder de mercado o eventualmente están cerca del poder de mercado. Bueno, a ver, en todo el mundo, bueno, casi todos los países del mundo hay legislaciones de competencia. Y donde hay legislaciones de competencia, los países sancionan las conductas anticompetitivas. Estados Unidos lo viene haciendo, la Unión Europea y los países europeos lo vienen haciendo, lo mismo los países latinoamericanos. Es decir, digamos, si uno se pregunta, ¿solo las empresas de la comunidad andina, solo las empresas ecuatorianas se coluden y abusan su posición dominante? No, porque si no fuera así, no sancionarían los europeos o los norteamericanos a sus propias empresas o a las empresas que están o cuyas conductas tienen impacto en sus territorios. Entonces, es cierto que existe esa realidad, el que las empresas, si tienen poder de mercado o posición dominante, a veces abusan de esa posición. Y también es cierto que las empresas, en algunos casos, se coluden. Acuerdan precios, se reparten mercados, se reparten licitaciones. Entonces, es un problema que ocurre en todo el mundo. Quizás en unos países más que en otros, probablemente, pero no es un problema, no es parte, digamos, de la idiosincrasia de la comunidad andina o latinoamericana, ocurre en todo el mundo. Quizá la diferencia uno también puede encontrar es que agencias de competencia con más recursos pueden implementar pues, más sistemas de fiscalización, pensando por ejemplo, cuanto más recursos tiene una agencia de competencia, tiene más capacidad de monitorear más mercados. Si una agencia de competencia tiene pocos recursos, solo le queda priorizar qué mercados va a investigar. Ahora bien, es cierto sí que en nuestros países, en Latinoamérica y también y especial en la comunidad andina, tenemos un gran problema de informalidad. Pero esta informalidad que se traduce en el poco o nulo cumplimiento de la ley en términos generales, no solo golpea el tema de la competencia, sino todo lo demás. Es decir, cuando una empresa es informal o ilegal en el extremo, no solo no respeta las reglas de competencia, no respeta casi ninguna regla. Es decir, no respeta las normas tributarias, no respeta las normas municipales, no respeta las normas de zonificación, de usos de suelos y posiblemente tampoco las normas laborales. Es decir, hay un incumplimiento generalizado. Y a veces hay sectores en los cuales uno ve pues, que hay una informalidad muy grande. Entonces ahí incluso hay un problema más de fondo que va más allá de que no hay un respeto a la competencia, no hay un respeto a la legalidad. Por eso mencionaba hace un rato, Danilo, que es un paquete completo. La defensa de la competencia es en un entorno de respeto a la ley. La Agencia de Competencia Ecuatoriana acaba de cumplir 10 años. De una manera muy sucinta, ¿no? Y si te parece, quisiera que nos cuentes cómo ves el trabajo que vienen desempeñando, al menos en lo que tiene que ver con precisamente esto de promover la cultura de competencia. Algo estamos haciendo bien, hay que corregir algo. ¿Qué nos puedes tú, desde la experiencia tuya, no solo en Indecopi, sino ahora en el Tribunal Andino? Yo creo que con tu liderazgo, Danilo, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado ha entrado en este mundo del estándar internacional. Es decir, si uno revisa los pronunciamientos de ustedes en materia de control de concentraciones empresariales, los casos de abuso de posición dominante, las guías que han sacado,
yo he revisado varias guías de ustedes y es el estándar mundial. Entonces, ¿cuál es mi mirada de la superintendencia? Es un equipo técnico. Y el tecnicismo, que hay gente que no lo entiende, pero el tecnicismo genera confianza, predictibilidad, es decir, ya se sabe cómo van a actuar. Y la predictibilidad genera seguridad jurídica. Alguien alguna vez dijo, no lo recuerdo en este momento, pero son palabras muy acertadas. A veces es preferible que haya una mala ley, pero los burócratas la aplican de manera predecible y consistente, a que haya una buena ley y que los burócratas y funcionarios la apliquen de manera incoherente, que a veces fallan A y a veces fallan B y generen incertidumbre en el mercado. No, el mercado, los agentes económicos necesitan predictibilidad, porque la predictibilidad, la confianza les genera esa seguridad jurídica para saber qué hacer, qué no hacer, dónde invertir, cómo invertir. Entonces yo sí, y ahí te felicito, Danilo, a ti y a tu equipo, porque la superintendencia en estos años ha entrado en esos estándares, ha buscado su espacio en esos estándares. El peer review es uno de las muestras de este incorporamiento de la superintendencia a estos estándares mundiales, donde puedes decir, es una agencia de competencia moderna, es una agencia de competencia con las cosas, con la visión clara, es una agencia de competencia con pronunciamientos técnicos, que significa que cumple con estos estándares, que se entienden. Y es importante entonces también la transparencia. Cuando ustedes, por ejemplo, muy bien, los felicito por estos resúmenes que publican, dicen, oye, aquí hemos sancionado, aquí no hemos sancionado, aquí hemos autorizado esta operación, aquí hemos denegado esta operación. Y explicarle a la ciudadanía. Dices, oye, esto lo hemos hecho porque en esto estamos convencidos. Y cuando uno está convencido de algo, lo explica, lo difunde. Entonces la transparencia es algo que también se ha avanzado muchísimo. Así que felicitaciones en general, estimado Danilo. Muchas gracias, Hugo, por tus reflexiones, por tus puntos de vista, por las recomendaciones y tus apreciaciones que son muy objetivas. Nos quedamos con muchos temas y espero que tengamos la oportunidad de escucharte nuevamente, porque en efecto escuchar a Hugo Gómez no solo es gratificante, reconfortante, sino es un constante aprendizaje. De hecho, yo siempre reconozco que tú estás promoviendo no solo en la área andina, sino particularmente en el Ecuador. El otro día tú decías que ya estás 7 años en Ecuador y creo que estás haciendo más que muchos ecuatorianos. Yo te felicito y reconozco eso. El mero hecho de multiplicarte y dar algunas... Yo sé que te gusta, ¿no? Es tu pasión, pero también destinar el tiempo para formar a la juventud ecuatoriana en diferentes universidades sobre temas particularmente de lo que estamos hablando de competencia. Es digno de reconocimiento porque estamos seguros que sembrar en la academia es no solo una cosecha constante, sino un círculo virtuoso de siembra, cosecha, siembra, cosecha. Así que por eso te felicito, eres un cultor de la competencia y yo me siento honrado de haber compartido estos minutos contigo y quiera comprometerte para una siguiente o siguientes oportunidades de conversarse de otros temas. Muchas gracias, Hugo, por haber estado aquí y agradecemos a quienes han destinado su tiempo para escuchar fundamentalmente al doctor Hugo Gómez Zapac, presidente del Tribunal Andino de Justicia.